Bueno, vamos en esta videotutoría a explicarles cómo hacer el ensayo que ustedes tienen que escribir. Estemos atentos entonces a la explicación. Empecemos recordando las características del ensayo. Recordamos que el ensayo es expositivo, ¿verdad? Es decir, que es una exposición de ideas. Recordemos que es personal. Vamos a dar nuestra opinión sobre el tema que vamos a elegir, que en este caso es sobre el COVID. Es didáctico, vamos a tratar de dejar una enseñanza. Es de extensión variable. ¿Qué significa extensión variable? Que hay ensayos cortos y largos, como el ensayo IDI, que era un poco extenso. Nuestro ensayo es un ensayo muy breve porque solamente va a tener 4 párrafos, un párrafo de introducción, 2 de desarrollo y 1 de conclusión. Puede tener más, pero no menos, ¿verdad? Podría ser que nos extendamos un poquito, no importa. Posee variedad temática, significa que nosotros podemos escribir de cualquier tema, ¿verdad? En este caso hemos escogido el COVID-19. Y es parcial, es decir, que es nuestra opinión, ¿verdad? Es la opinión que nosotros tenemos de el tema en particular. Entonces, si son 20 redacciones, vamos a tener 20 opiniones diferentes, porque cada quien ha sufrido esta situación de manera muy particular. Todo escrito, y el ensayo no es la excepción, tiene 3 partes. ¿Okay? Vamos a tener entonces una introducción, que es donde vamos a exponer el motivo por el que escribimos. Ahí vamos a explicar, a presentar el tema. Tenemos el desarrollo, que es donde va a tener la idea central y la vamos a desplegar a través de ejemplos, es decir, a través de ideas secundarias. Y finalmente tenemos la etapa de conclusión, donde agarramos una idea para hacer el cierre, ¿verdad? Para decir, bueno, así termina esta redacción o este ensayo. Vamos entonces a tener las 3 partes. Todo escrito los tiene. Por ejemplo, el escrito que ya vimos en el libro de Willy volvió por fin a las aguas de su infancia. Ahí nosotros señalábamos precisamente los 3 partes del ensayo. Tenemos una introducción que en este caso nos habla de la ballena, ¿verdad? Vean cómo nos presenta el tema, la orca convertida en estrella de Hollywood. Quiere decir que nos dice de qué va a hablar. En este caso va a hablar de la orca. Tenemos el párrafo de desarrollo donde ya viene la historia de Willy y el párrafo de conclusión donde nos dice qué pasó al final con la ballena, ¿verdad? Entonces esa es la estructura básica de un escrito y el ensayo es un escrito. Recordemos también los tipos de párrafo que existen, ¿verdad? Tenemos un párrafo descriptivo, cuando nosotros describimos situaciones, lugares. Tenemos párrafos narrativos también. Tenemos párrafos dialogados, expositivos y argumentativos. ¿Dónde vimos párrafo narrativo? En la historia de Willy. Ahí tenemos un párrafo narrativo, ¿verdad? Porque nos cuentan una historia. En el caso de nuestro ensayo, nosotros vamos a tener básicamente párrafos expositivos porque vamos a explicar, a exponer una idea, y párrafos argumentativos porque lo vamos a argumentar, ¿verdad? Es decir, vamos a hacer aclaraciones, a dar ejemplos. Entonces esos son párrafos argumentativos. Para escribir el ensayo nosotros pasamos por 3 etapas. La primera etapa es la etapa de planificación. Esa es nuestra primera etapa, la planificación. En la planificación nosotros lo que hacemos es elegir el tema. Y una vez que elegimos el tema, buscamos información. ¿Dónde la vamos a buscar? En las noticias, en el periódico, en la televisión, en internet. Luego seleccionamos las ideas que vamos a desarrollar. Bueno, voy a desarrollar esta idea y esta otra y tengo todo listo. Cuando ya tengo eso listo, entonces viene la otra etapa. ¿Cuál es la otra etapa? La etapa de la textualización. Cuando yo vengo y escribo, ya cuando yo redacto. Cuando voy a redactar tengo que tener en cuenta la ortografía, ¿verdad? Los signos de puntuación, no repetir mucho las palabras, empezar con mayúscula, dejar la sangría, ¿ok? Los detalles. Y al final tenemos una nueva etapa, que es la etapa de la revisión. Ya yo terminé, bueno, ahí no quedó, vamos a leer el texto y lo vamos a leer en voz alta para que cuando yo lo lea yo lo revise y haga las correcciones del caso, que si me brinqué una coma, que si me brinqué una tilde o una mayúscula. Si yo leo y resulta que me detuve, ahí mínimo debe haber una coma y si no la hay, la vamos a poner. O si yo hice una pregunta, entonces poner los signos de pregunta. En esa etapa de revisión es donde yo me doy cuenta de todos esos errores.
Ok, entonces estamos en la primera etapa, la etapa de planificación. Aquí tenemos 7 temas. Ustedes van a escoger uno nada más. Los cambios familiares que ha implicado la cuarentena, cómo ha cambiado la familia ahora en la cuarentena, cómo es la vida durante una pandemia, el COVID-19 y las implicaciones sociales en nuestra sociedad, qué implicaciones sociales ha tenido eso para nosotros, por ejemplo, el que ya no podemos saludarnos o abrazarnos, esos son implicaciones sociales, ¿verdad? Cómo ha cambiado los saludos y todo eso. Las implicaciones económicas, cómo ha quebrado empresas, ¿verdad? Como las empresas turísticas, los hoteles, los restaurantes, los gimnasios, cómo se han visto afectados económicamente. Y no solo aquí en Costa Rica, sino también en el mundo. Luego tenemos la convivencia familiar. ¿Cómo ha sido convivir en familia durante este aislamiento? ¿Cómo ha afectado el COVID la vida de mi familia y la mía personal? ¿Y qué implicaciones ha tenido esta pandemia en la educación? Sobre todo en nosotros que apenas estamos arrancando en 7º año. ¿Cómo ha implicado eso? Tenemos que tener cuidado a la hora en que yo voy a redactar de no confundir los temas. Si estoy hablando, por ejemplo, de las implicaciones económicas de Costa Rica y el mundo, es sobre eso que estoy hablando. Y si estoy hablando cómo ha afectado mi vida y la de mi familia, estoy hablando de eso. Puedo mencionar la parte económica si esta me ha afectado mi familia y mi vida, pero no voy a hablar solo de eso, porque vamos a buscar otras cosas que también nos hayan afectado, porque no estamos hablando de la economía de Costa Rica, sino en este caso de la economía familiar. Entonces tratemos de no mezclar los temas. Entonces, en síntesis, ¿qué vamos a hacer? En síntesis lo que vamos a hacer es escoger el tema, buscar información, hacer la lista y comenzar a redactar. Básicamente eso es lo que vamos a hacer. Ahora viene la otra etapa, la etapa de la textualización, que ya es cuando nosotros empezamos a escribir el ensayo, ¿verdad? Recuerden que nuestro ensayo va a tener 4 párrafos, uno de introducción, 2 de desarrollo y 1 de conclusión. Y además, recuerden que vamos a tratar de escribir en tercera persona, ¿verdad? Tratemos de escribir en tercera persona y recordemos hacer uso de un tono expositivo. Vamos a exponer ideas, ¿verdad? Eso implica que vamos a usar párrafos expositivos o argumentativos. Entonces viene la pregunta, ¿cómo comienzo la redacción? ¿Cómo hago para comenzarla? Bueno, tenemos varias formas de introducción. Aquí nos presenta el texto varias. Tenemos primero una introducción directa, cuando nosotros presentamos el tema de una vez. Por ejemplo, en este caso el ejemplo, vamos a hacer una redacción sobre la inseguridad ciudadana. ¿Cómo la comienzo? Dice, la inseguridad ciudadana nos agobia. ¿Ven? Comencé de una vez con el tema y ya empecé a desarrollarlo. Caminamos inseguros por la calle, sentimos que todo el mundo nos mira y empezamos a desarrollar. También podemos hacer uso de una interrogación, es decir, vamos a comenzar con una pregunta. Supongamos que estamos hablando sobre el medio ambiente. Entonces, ¿cómo la vamos a comenzar? ¿Qué sucederá si el hombre continúa viviendo con tanta irresponsabilidad y contaminando a su antojo el medio ambiente? Y ahí empiezo a responder. El desarrollo va a venir a responder a la pregunta introductoria. ¿Ven? Nosotros también podríamos comenzar con una pregunta. También tenemos otros tipos de introducción, por ejemplo la recapitulación. Nosotros podemos hacer una síntesis de las ideas que voy a desarrollar y ya en el desarrollo presentarlas. ¿Dónde vemos esa recapitulación? Por ejemplo, cuando veíamos el ejemplo en el libro del trabajo de las mujeres, que nos dice que las mujeres están ocupadas en muchos trabajos y luego comienzan a explicarnos los diferentes trabajos. Bueno, pues eso es un ejemplo de introducción como recapitulación. Empieza como dándonos una síntesis de lo que va a hablar y luego ya desarrolla cada uno de los trabajos. Otra forma es la explicación del título. Agarro el título y empiezo explicándolo. Por ejemplo, acá el título es Brasil. ¿Y cómo comienzo? Brasil, República Federal de Brasil, da nombre a un país situado en América del Sur y empiezo a hablar de Brasil. Entonces vean cómo puedo comenzar también explicando el título. De estas formas de introducción, ustedes van a escoger una de ellas para hacer su introducción, su párrafo introductorio. Luego nos vamos a ir al desarrollo.
En el desarrollo nosotros vamos a usar diferentes párrafos. Recuerden que tienen que usar tono expositivo o argumentativo. Pero yo puedo desarrollar mi redacción de muchas maneras. Una de las formas, la más común si se quiere, es la parte cronológica, ¿verdad? Vamos a hacer un orden temporal. Por ejemplo, lo que se vio en Willy, en la ballena. Vean que era orden cronológico, cómo la atrapan, todo cuando va de zoológico en zoológico, después cuando hacen la campaña para liberarla, cuando la liberan y cuando se muere. Entonces es como cronológico. Nosotros también podríamos redactar nuestra redacción de manera cronológica. Podríamos también hacer uso de la ejemplificación o la ilustración. Vamos a dar ejemplos, ¿verdad? Entonces, si yo estoy diciendo que mi familia se vio afectada económicamente o que el COVID ha afectado la economía, entonces yo voy a dar ejemplos de cómo la ha afectado, qué hemos dejado de hacer o qué hemos dejado de comprar o qué hemos dejado de pagar por esa situación. Eso es ejemplificación, ¿verdad? Eso es el tono argumentativo. Siempre que nosotros argumentamos, lo que vamos es dar ejemplos, ¿verdad? Dar explicaciones. Vean el ejemplo que se da acá. Los hombres, aunque probablemente tienen el mismo origen, no son todos iguales. ¿Ven? Y ahora venimos a ejemplificar por qué no son todos iguales. Los hay de diferentes razas y distintos tipos, físicamente desiguales. Unos son altos, otros son bajos. ¿Ven? Entonces empezamos a explicar por qué no son iguales. Vean cómo estamos dando ejemplos, estamos argumentando, justificando por qué no son iguales. Y tenemos también los de transición. En este caso yo puedo obviar los de transición porque mi redacción es muy pequeñita. Solo va a tener párrafo entonces de desarrollo, introducción y conclusión. Sin embargo, si quieren ponerles párrafos de transición, también lo pueden hacer, ¿verdad? Finalmente viene la conclusión. ¿Cómo puedo terminar mi redacción? Bueno, hay diferentes formas de concluir, ¿verdad? Una de las formas es la síntesis, haciendo un resumen. Entonces, recapitulando, podemos decir tal y tal cosa, ¿verdad? O en síntesis, podemos aprender de esto tal y tal cosa. Vamos a concluir. También podemos terminar con una pregunta. Así como comenzamos con una pregunta, también una pregunta nos puede servir para terminar. Por ejemplo, supongamos que estamos hablando del medio ambiente. Entonces, ¿cómo la termino? Yo voy a decir, sin duda somos quienes tenemos la solución al problema de la contaminación, pero si no actuamos ya, ¿qué planeta le heredaremos a las futuras generaciones? ¿Ven? Ahí terminé con una pregunta. Entonces, una forma también de hacerlo es precisamente a través de una pregunta. Ustedes van a escoger cuál párrafo de conclusión prefieren. También tenemos otro párrafo de conclusión, que es el que retoma el título y después de retomarlo, viene y comenta el contenido. Es decir, vamos a relacionar el título con el contenido, ¿verdad? Entonces ahí un poquito vamos a cubrir eso. ¿Cómo lo vemos? Veamos el ejemplo. Por último, hay que decir que Brasil es el único país suramericano de habla portuguesa y eso se debe a su colonización. Entonces retomamos el título, pero lo mezclamos con el contenido del ensayo, que en este caso hablaba de la colonización de Brasil por Portugal y porque es que ahí precisamente se habla portugués y no español. Esas son formas de concluir. Ustedes son los que determinan el tipo de párrafo de conclusión que quieren utilizar. Pero después, al final, viene una etapa que no me puedo brincar, que es la etapa de revisión. Yo tengo que leer el ensayo. Lo ideal es leerlo en voz alta y corregir los errores. Cuando yo lo leo, voy corrigiendo. Si me comí una tilde, se la pongo. Si hice una mayúscula mal, la corrijo. Si, por ejemplo, yo leí, hice una pausa y ahí no había una coma, es el momento de poner una coma. Entonces, esa etapa de revisión es muy importante. Es importante también, ojalá, leerla en familia para que la gente vea cómo me quedó mi redacción y escuchar opiniones. Y si me dice, mejor arregle esto o arregle lo otro, pues corregimos, ¿verdad? Lo ideal es que quede de la mejor forma. Una vez que hemos concluido, ¿qué es lo que corresponde ahora hacer? Ahora lo que va a corresponder hacer es subirlo a la plataforma. Si estamos trabajando en Teams, lo vamos a subir a la plataforma. Si no estamos trabajando en Teams todavía,
lo vamos a guardar en un folder. Ese folder se va a convertir en nuestro portafolio de evidencias y cuando tengamos la clase presencial o se me solicite traiga el ensayo, en ese momento yo lo voy a presentar. Por ahorita lo voy a mantener guardado y en el momento en que yo pueda, ya sea subirlo a una plataforma o a un correo electrónico o bien a la clase llevarlo, pues entonces lo hacemos. Muy bien, con eso queda concluida la videotutoría. Espero que les quede claro y que comiencen a redactar sus ensayos. Nos vemos, chicos.